Hola, en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre asincronismo en Python. Pero ¿por qué es importante entender estos conceptos? Básicamente porque el asincronismo es la clave para poder manejar concurrentemente muchas tareas, procesos y optimizar el uso de recursos dentro de nuestra programación con Python. Para poder entender el asincronismo en Python es importante tener en cuenta varios conceptos fundamentales, iniciando por entender qué es programación síncrona y qué es programación asíncrona. Entonces veamos cada uno de estos conceptos. La programación asíncrona es la programación que se ejecuta secuencialmente. Quiere decir que se ejecuta instrucción tras instrucción. Cada instrucción espera que finalice la anterior para ella poder ejecutarse. En cambio, la programación asíncrona es una programación donde muchas instrucciones se ejecutan simultáneamente y ninguna espera a la otra. Por lo tanto, el sistema tiene la capacidad de ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo y esperando que cada una de estas tareas responda para él responderle al cliente. Este tipo de programación es muy famosa cuando vemos la arquitectura cliente-servidor. Para los que han trabajado con JavaScript se darán cuenta que cuando creamos un sitio web vemos mucha programación asíncrona, ya que nuestro sitio, nuestro cliente pide a un servidor un recurso y espera que se lo devuelva. O a veces pide múltiples recursos y el servidor va a ir enviando conforme vaya soltando o respondiendo estas solicitudes. Entonces es importante entender la diferencia entre programación síncrona y programación asíncrona. Para resumir, la programación síncrona es la que se ejecuta paso a paso y cada paso tiene que esperar que se ejecute el anterior para él poder ejecutarse. En la programación asíncrona todos los pasos se pueden ejecutar al mismo tiempo y no importa el orden en que termine cada paso, todos se van a ejecutar. Para entender asincronismo tenemos que entender dos conceptos fundamentales que tiene la programación. El primero es concurrencia. ¿Pero qué es la concurrencia? La concurrencia es la capacidad de mantener o manejar múltiples tareas a lo largo del tiempo. Entonces yo puedo decir, yo empiezo a leer Twitter, yo empiezo a estudiar, yo empiezo a ver Facebook, pero no estoy haciendo las tres cosas al mismo tiempo. Yo puedo dejar de estudiar e irme a ver Facebook y luego dejar de ver Facebook e irme a suscribir a Twitter. Eso es que yo estoy a lo largo de un lapso de tiempo ejecutando tareas concurrentemente, haciendo muchas cosas en diferentes etapas del tiempo. Eso me permite a mí hacer concurrente porque puedo hacer muchas tareas a lo largo del día, pero no todas esas tareas las estoy realizando al mismo tiempo. Entonces, concurrencia es la capacidad de poder tener muchas tareas y poder ir intercambiando entre esas tareas. Otro concepto que tenemos es paralelismo. El paralelismo sí me presenta a mí un concepto totalmente diferente, ya que tiene varias generalidades. Primero, yo no puedo tener paralelismo si mi máquina o mi sistema solo tiene un core de procesamiento. Para que exista paralelismo yo debo tener más de un core. Lo segundo, en el paralelismo sí inician todas las tareas al mismo tiempo y se van a estar ejecutando todas al mismo tiempo hasta que terminen, ya que es muy diferente al proceso concurrente. Entonces aquí vemos las dos similitudes entre asincronismo y sincronismo. La concurrencia es sincrónica, ya que yo tengo que terminar una tarea o parar una tarea para que continúe la otra. El paralelismo es asincrónico, ya que yo te puedo inicializar 20 tareas y esas tareas pueden estar ejecutándose al mismo tiempo. Importante que para que exista el paralelismo dentro de un sistema, la máquina que está ejecutando esos procesos debe tener múltiples núcleos para que pueda en cada núcleo ejecutar un proceso paralelamente. Python viene incorporado con un sistema llamado el GIL, que es el Global Interpreter Log, lo cual bloquea todas las ejecuciones multihilos y todas las ejecuciones paralelas. Este GIL me permite a mí ejecutar código de manera síncrona sobre un único hilo de ejecución, lo cual es un problema cuando yo quiero trabajar con tareas concurrentes, tareas paralelas y tareas asíncronas. En este video vamos a ver cómo manejar ese tipo de tareas usando la librería Asyncio de Python. Entonces, para entender cómo funciona el asincronismo en Python es importante entender otros conceptos. Por ejemplo, ¿qué son las corrutinas? Las corrutinas son funciones que me permiten a mí pausar la ejecución del código y darle el control del hilo principal a otra función o a otro código que se esté ejecutando en ese momento. Para declarar una subrutina, nosotros utilizamos la palabra reservada async. Y para esperar o retomar el control de la subrutina, nosotros utilizamos la palabra reservada wait. Aquí es importante entender que cuando estamos utilizando subrutinas, nosotros no estamos utilizando múltiples hilos, estamos ejecutando código asíncrono dentro del hilo principal.
utilizando técnicas de espera donde le damos el control a una función mientras otra se está ejecutando en background. Es muy diferente a cuando yo tengo múltiples hilos de ejecución. Entonces tengámoslo en cuenta porque Asyncio funciona de esta manera. Pero veamos un ejemplo de cómo funciona Asyncio. Lo primero que tenemos que hacer es importar el paquete que ya viene dentro de la instalación de Python y se llama así, async.io. Lo segundo que tenemos que hacer es declarar una función asíncrona. ¿Pero qué es declarar una función asíncrona? Básicamente, antes de la inicialización de la función, vamos a declarar la palabra reservada async. Esto me permite a mí identificar esta función como una corrutina que se va a esperar o que se va a ir ejecutando dentro del event loop y que él va a saber cuándo ejecutarla, cuándo esperar y cuándo soltar el control. El segundo elemento que yo puedo utilizar dentro de mis subrutinas es la palabra reservada await. Aquí lo único que vamos a hacer es ejecutar una pausa, que es como si yo pusiera un time.sleep y se va a dormir un tiempo determinado. Y dentro de mi main, llamémoslo así, aquí lo que tengo es el llamado a la función saludar con un tiempo que va a esperar y el nombre de una persona. Y si se dan cuenta es otra corrutina que va a esperar a estas corrutinas. Entonces veamos cómo se comporta esto. Ejecutémoslo. Entonces, si se dan cuenta, saluda a Alice, espera 4 segundos, saluda a Bob, espera 2 segundos y adiós Bob. Eso me da la ejecución de este código. Pero si lo notan, el código no es para nada concurrente o no es para nada que se ejecute al mismo tiempo. Aquí simplemente estamos viendo cómo podemos crear tareas asíncronas de forma síncrona, que las podemos ejecutar de forma secuencial. Entonces, veamos todo el poder de esta librería con un ejemplo práctico. Aquí voy a declarar una función síncrona para que veamos un antes y un después que se llama cocinar. Esta función solo recibe el nombre de un platillo y el tiempo que demora ese platillo en cocinarse. Vamos a esperar que lo cocine y vamos a decir que está listo después de eso. Tenemos otra función que se llama preparar comida, que básicamente es tener una lista de platillos con el tiempo que demora su preparación y llamar a la función cocinar. Esto es una función como las de toda la vida. Entonces vamos a ver la ejecución de esta función. Aquí estamos viendo que es hora de preparar la comida y primero prepara pasta, terminó la pasta después de 5 segundos. Luego comienza a cocinar el filete y termina el filete después de 3 segundos. Por último comienza a cocinar el pan y termina de cocinar el pan después de 7 segundos. Si se dan cuenta, esperamos que terminara uno a uno las tareas para poder ejecutar la siguiente. Esto es la programación tradicional, sin usar async.io. Y es como comúnmente nosotros ejecutamos código en Python. Ahora veamos este concepto un poco más allá, utilizando async. Pero entonces, ¿cómo hacemos utilizando async.io para que esto sea concurrente? Bueno, lo primero es que vamos a declarar nuestra función cocinar, pero le vamos a declarar aquí con el nombre cocinar asyncio task y le vamos a decir que es una corrutina. En vez de usar time.sleep, vamos a usar asyncio.sleep para que se demore el tiempo que se demora cocinando. Y aquí vamos a hacer algo muy interesante, porque lo que vamos a hacer es crear algo, usar un nuevo concepto que se llama create task. Lo que queremos hacer es crear tareas que se van a ir ejecutando dentro del loop de eventos. Esta función lo que me permite a mí es decirle, brother, esta función o esto que te estoy mandando es una tarea que se tiene que ejecutar y que va a ser de tipo bloqueante, así que cuando yo te diga await, tú o paras o ejecutas esta tarea. Entonces si ven, vamos a crear 3 tareas, tarea 1, tarea 2 y tarea 3 para cada uno de los platillos con el tiempo que demora de cocinar. Aquí la ejecución cambia un poco. Aquí lo único que tengo que hacer es decirle que espere la ejecución de estos platillos. Y por último, simplemente llamo la función que se llama preparar. Pero veamos cómo funciona esto. Si ven, aquí lo que hizo fue que mandó a preparar los 3 platillos, pero si nos damos cuenta en la ejecución, cada platillo se está ejecutando uno después del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo bien mandé a crear tareas asíncronas, aún mi loop de eventos me está ejecutando una cosa a la vez. Y todo es por esto. Porque yo le estoy diciendo, detente aquí, cuando esto termine, sigue a la siguiente línea. Detente aquí, cuando esto termine, sigue a la siguiente línea. Y así, él puede ir ejecutando platillo por platillo. A pesar de que estamos usando async.io, no estamos utilizando todo el poder de
la concurrencia o poder utilizar tareas de forma paralela dentro del loop de eventos. Entonces, ¿cómo ejecutaríamos estas tareas de forma paralela usando Asyncio? Pues para esto, esta librería nos provee un método llamado getter, que básicamente lo que nos permite a nosotros es recibir una lista de tareas, como las que vimos allá arriba, y ya no le vamos a mandar una por una, sino que le vamos a mandar una lista, que son las mismas funciones, el platillo más el tiempo de su cocción, en una lista. Y esto me permite a mí enviárselo a una función que se llama AsyncioGetter, que lo que hace es que dispara todas esas tareas al mismo tiempo, y conforme esas tareas vayan terminando, van a ir cerrando su ejecución. Veamos cómo funciona esta parte de AsyncioGetter. Entonces, primeramente, si nos damos cuenta, disparó todas las tareas al mismo tiempo. Y por último, esas mismas tareas simplemente se van a ir ejecutando una a una y se van a ir terminando y cerrando ellas mismas. Entonces, es importante entender que esto me permite a mí tener cierto paralelismo. ¿Por qué? Porque todas estas tareas se van a estar ejecutando al mismo tiempo, simplemente que la ejecución total de esto va a durar lo que demore ejecutarse la tarea que más dure. En los códigos anteriores, la ejecución iba a durar todo el tiempo sumado de cada preparación. Es muy diferente. Aquí empezamos a ver paralelismo dentro del hilo principal de ejecución. Entonces, esta función me permite a mí ejecutar múltiples tareas, que todas van a comenzar al mismo tiempo y no importa cuándo terminen. Pero aquí se nos presenta un reto. ¿Qué pasa si yo quiero o tengo un error dentro de alguna de estas tareas? ¿Cómo lo valido? ¿Cómo valido las excepciones? ¿Cómo valido la respuesta? ¿Cómo sé que esto se está ejecutando bien? Pues básicamente el método de getter nos ofrece a nosotros la posibilidad de agregar esta palabra reservada, que es return exception true. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con el resultado puedo devolver si hay excepciones. Para esto, entonces yo aquí lo único que hice fue que cambié un poco el código y coloqué que si el nombre del platillo es pan, levante esta excepción y diga que se quemó, que levante un runtime exception. De resto es la misma función con las tareas, con el getter. Entonces veamos cómo se comporta ahora esto. Si se dan cuenta, él empezó a cocinar pasta y empezó a cocinar filete. Terminó el filete y terminó la pasta. Pero aquí vemos algo diferente. Con el pan no terminó. Con el pan lo que vemos es que yo imprimí aquí el resultado y me dice que tengo dos ejecuciones en none, o sea, dos ejecuciones bien y una que me levantó una excepción. Entonces, cuando yo tengo múltiples tareas y quiero saber el estado de esas tareas, simplemente le mando este parámetro de return exception igual a true y él me permite a mí saber cuáles terminaron, que son las que están en none, en el mismo orden como yo las envié, obviamente, y las que tengan excepción me va a devolver la excepción o el error que tenga esa tarea. Pero, ¿qué pasa si yo lo que quiero es detener el hilo de ejecución cuando esas tareas fallen o cuando esa tarea tenga una tarea falle y yo quiero detener todas esas tareas? Usando getter no lo puedo hacer porque él simplemente, bueno, esta falló, pero yo continúo con las demás. ¿Y qué pasa? Que si mis tareas dependen de algún tipo de estado del anterior o tengo algún tipo de flujo, todo mi código va a fallar o van a haber cosas que van a tener problemas o condiciones de carrera. Entonces, para esto, la librería de Async.io me provee una herramienta que se llama Task Group. ¿Pero qué son los Task Group? Básicamente yo puedo agrupar tareas y decir, si falla una, no ejecutes nada más, no hagas el resto de tareas. ¿Cómo hacemos esto? Entonces volvemos a crear nuestra función de cocinar y aquí simulamos la excepción. Si el nombre es igual a pan, él va a levantar esta excepción y de resto va a hacer lo mismo. Nuestra función que se llama preparar comida, lo único que va a cambiar aquí es que si se dan cuenta que dentro de un try set yo estoy haciendo un contexto. ¿Qué es un contexto? Pues es un entorno, es un espacio de memoria donde yo puedo ejecutar funciones específicas y en ese contexto la función va a tener el control para ingresar, para modificar los datos y para devolver los datos. Más adelante haremos un video sobre cómo funcionan los Context Manager en web. Por ahora, tengan en cuenta que lo único importante a considerar aquí es que un contexto asíncrono y utilizamos la librería Async.io.taskgroup y esto me permite a mí tener un grupo de tareas. Y volvemos a hacer la misma sintaxis que hacíamos cuando creábamos tareas sencillas y
se las enviamos uno a uno. Pero ¿qué va a pasar aquí? Aquí lo que va a pasar es que si hay una excepción por lo menos, se va a cancelar la ejecución de todo y nada se va a cocinar. Entonces veamos cómo funciona esto. Bien, aquí estamos viendo que es hora de preparar la comida, poniendo todo en marcha. Empezaron a cocinar pasta, empezó a cocinar filete. O no, el pan se quemó, entonces hubo un problema en la cocina y el error que estoy manejando es que el pan se quemó y nada quedó preparado. Es muy útil para evitar condiciones de carrera, para evitar datos extraños en mis respuestas. Entonces esto me permite a mí que si una tarea me falla, me permite a mí validar que si una tarea falla yo pueda detener la ejecución de todas las tareas. Si se dan cuenta, anteriormente teníamos que se quemaba el pan, pero lo otro quedaba listo. Aquí no, aquí si se quemó uno, no estuvo lo demás. Entonces es muy interesante ver cómo podemos manejar estas excepciones dentro de nuestras tareas. Y es muy importante a la hora que yo quiero ejecutar múltiples tareas. Hoy lo estamos haciendo con 3 elementos, que es una función que simula una cocinada, pero más adelante ustedes lo estarán utilizando con miles o con funciones de manera dinámica. Miren este ejemplo, si ustedes quieren leer páginas de un libro y quieren hacerlo de forma asíncrona y cada página la ejecutan como una tarea dentro de Getter. ¿No les interesaría saber qué página falló o por qué falló? Bueno, ahí es donde esto cobra sentido y se vuelve muy poderoso. Otro uso muy común de esto es básicamente cuando estoy consumiendo una API. Para esto veamos un ejemplo. Aquí tengo una función que se llama obtener Pokémon. Básicamente esta función va al API de Pokémon y con un ID de Pokémon obtiene los datos de ese Pokémon. Y básicamente aquí lo que estoy haciendo es mostrando el ID y el nombre y el tipo o los tipos de ese Pokémon de acuerdo a la información que traigo del API de Pokémon. Y aquí tengo una función que se llama Fetch API. Esta función lo único que hace es que me genera una lista de números del 1 al 100 con los 100 ID y voy por esos ID a buscar esos Pokémon. Esta función se ejecuta y como esta función que está aquí, veamos cómo se comporta. Entonces, si estamos viendo, empezó a obtener datos del 1, del 2, del 3, del 4 y estamos viendo programación secuencial. A pesar de que está utilizando la librería Async.io para simular el asincronismo, estamos haciéndolo uno tras otro. Espera que termine uno para ejecutar el otro. Todo pasa dentro de este for. Cada elemento, entonces aquí se detiene. El ID 1 me paro. Ya tengo la información del ID 1, entonces sigo con el otro iteración. Y así sucesivamente. En cambio, si utilizamos Asyncio, pero como lo vimos anteriormente, utilizando todo el poder del asincronismo, dentro del hilo de ejecución o dentro del for de ejecución, lo único que hacemos es que creamos un list comprehension donde cargamos todas las tareas. ¿Y cuáles son las tareas que queremos? Básicamente lo que queremos es obtener Pokémones, donde le vamos a mandar un client ID del cliente HTTP y el ID del Pokémon. Y esas tareas las mandamos a ejecutar todas al mismo tiempo utilizando la función getter. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estoy mandando a traer los 100 Pokémones de una sola vez. Pero veamos cómo se porta esto entonces a nivel de funcionalidad. Si se dan cuenta, los mandó a buscar todos en ningún orden específico. Y de una vez lo que tenemos es los resultados. Entonces, si se dan cuenta, no me vino un resultado en el orden que esperamos, como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simplemente aquí, conforme me fueron respondiendo, se fueron pintando. Y esto es muy útil porque me permitió a mí ejecutar 100 tareas al mismo tiempo, lo cual hace que el rendimiento de mi aplicación sea muy óptimo. Y esto te va a servir en este tipo de tareas o en este tipo de requerimientos donde tienes que hacer peticiones a un servidor externo. Entonces, en el video de hoy vimos la importancia de utilizar Async.io en nuestras implementaciones. Para hacer un pequeño repaso, Async.io es una librería en Python que me permite a mí manejar programación concurrente, que me permite a mí usar asincronismo y poder ejecutar múltiples cosas al mismo tiempo dentro del hilo principal de ejecución. Quédate en este canal y acompáñame en los siguientes videos para aprender más sobre los secretos de Python, Python avanzado e inteligencia artificial. Nos vemos luego.